Deberes familiares. Escrito por John Bunyan. Traído usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Capítulo número 1. El deber del padre hacia la familia en general. El que es cabeza de una familia tiene bajo esa relación una obra que realizar para Dios. Gobernar correctamente a su propia familia. Y su obra es doble. Primero, tocante a su estado espiritual. Segundo, tocante a su estado exterior. Primero, tocante al estado espiritual de su familia, ha de ser muy diligente y sobrio, haciendo lo máximo para aumentar la fe donde ya la hay y para iniciarla donde no la hay. Por esta razón, basándose en su palabra, debe con diligencia y frecuencia compartir con los de su casa las cosas de Dios que sean apropiadas para cada caso. Y nadie cuestiona esta práctica de gobernar de acuerdo con la palabra de Dios, porque si la enseñanza en sí es de buen nombre y honesta, se encuentra dentro de la esfera y los límites de la naturaleza misma y debe hacerse. Con más razón, muchas otras enseñanzas de una naturaleza más elevada. Además, el apóstol nos exhorta con las siguientes palabras: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Poner en práctica este piadoso ejercicio en nuestra familia es digno de elogio y es muy apropiado para todos los cristianos. Esta es una de las cosas que Dios encomendó tanto a su siervo Abraham y que tanto afectó su corazón. Conozco a Abraham, dice Dios, conozco, Génesis 18:19, que es de veras un buen hombre, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Génesis 18:19. Esto fue algo que también el buen José determinó que sería su práctica durante todo el tiempo que viviera sobre esta tierra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24, versículo 15. Además, también encontramos en el Nuevo Testamento que los que no cumplían este deber eran considerados de un rango inferior. Sí, tan inferiores que no eran dignos de ser elegidos para ningún oficio en la iglesia de Dios. El obispo o pastor tiene que ser alguien que gobierna bien su propia casa, que tiene a sus hijos sujetos con toda seriedad, porque el hombre que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 4. Note que el apóstol parece determinar al menos esto: que el hombre que gobierna bien su familia tiene una de las cualidades que debe tener el pastor o diácono en la casa de Dios, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo puede cuidar la iglesia de Dios? Considerar esto nos aclara la obra de la cabeza de una familia tocante al gobierno de su casa. Número 1. El pastor debe ser firme e incorrupto en su doctrina, y por cierto que también debe serlo la cabeza de una familia. Tito capítulo 1, verso 9 y Efesios capítulo 6, versículo 5. Número 2. El pastor debe ser apto para enseñar, redarguir y exhortar, y así debe ser también la cabeza de una familia. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 2 y Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Número 3. El pastor mismo tiene que ser ejemplo de fe y santidad, y así debe ser también la cabeza de una familia. Primera Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 4 y capítulo 4, versículo 12. Entenderé, dice David, el camino de la perfección. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa.
Salmo 101, versículo 2. Número 4. El pastor tiene la función de reunir a la iglesia y cuando la haya reunido, orar juntos y predicar. Esto es recomendable también para la cabeza de la familia cristiana. Objeción. Pero mi familia es impía y rebelde tocante a todo lo que es bueno. ¿Qué debo hacer? Respuesta. Número 1. Aunque esto sea así, igualmente debe usted gobernarlos, y no ellos a usted. Dios lo ha puesto sobre ellos, y usted debe usar la autoridad que Dios le ha dado, tanto para reprender sus vilezas, como para mostrarles que la maldad de su rebelión es contra el Señor. Elí lo hizo, pero no lo suficiente. Igualmente David. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 24 y verso 25, y primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. También debe contarles qué triste era su propio estado cuando se encontraba en la condición de ellos. Así que esfuércese en recobrarlos de la trampa del diablo, como lo declara Marcos capítulo 5, verso 19. Número 2. También debe esforzarse para que asistan a los cultos de adoración a Dios, por si acaso Dios convierta sus almas. Jacob le dijo a su familia y a todos los que lo rodeaban: y levantémonos y subamos a Bet-el, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Génesis capítulo 35, versículo 3. Ana llevó a Samuel a Silo a fin de que morara con Dios para siempre, según primer libro de Samuel capítulo 1, verso 22. El alma tocada por el Espíritu se esforzará por llevar a Jesucristo no solo a su familia, sino a toda la ciudad. Juan capítulo 4, versos 28 al 30. Número 3. Si son obstinados y no quieren acompañarlo, entonces traiga hombres piadosos y de convicciones firmes a su casa para que allí prediquen la palabra de Dios cuando usted haya, como Cornelio, reunido a su familia y amigos. Así lo declara Hechos capítulo 10. Usted sabe que el carcelero, Lidia, Crispo, Gayo, Estéfanas y otros fueron salvos, no solo ellos mismos, sino que también los de su familia, por la palabra predicada, y algunos de ellos por la palabra predicada en sus casas. Así lo podemos encontrar en Hechos capítulo 16, versículos 14 al 34, capítulo 18, versículos 7 al 8, y 1 Corintios capítulo 1, verso 16. Y esta puede haber sido una razón entre muchas por la cual los apóstoles en su época enseñaban no solo en público, sino también de casa en casa. Posiblemente, creo yo, para ganar a los miembros de la familia que todavía eran inconversos y vivían en sus pecados. Hechos capítulo 10, versículo 24, Hechos capítulo 20, verso 20 y capítulo 21. Algunos de ustedes saben que común era invitar a Cristo a sus casas, especialmente si tenían algún enfermo que no quería o no podía acudir a él, como lo declara Lucas capítulo 7, versículo 2 y el verso 3 y Lucas capítulo 8, verso 41. Si es así con los que tienen enfermos físicos en su familia, entonces cuánto más lo es donde hay almas que necesitan a Cristo, necesitan ser salvas de la muerte y la condenación eterna. Número 4. No descuide usted mismo los deberes familiares entre ellos, como es leer la palabra y orar. Si tiene algún familiar que es salvo, esté contento. Si está solo, no obstante, sepa que tiene en ese momento tanto la libertad de acercarse a Dios por medio de Cristo, como la capacidad de contar con el apoyo de la Iglesia Universal, uniéndose a usted en oración a favor de todos los que habrán de ser salvos. Número 5. No permite en su casa libros impíos, profanos o herejes, ni conversaciones del mismo tenor. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así lo declara 1 Corintios capítulo 15, verso 33. Me refiero a libros profanos o herejes que tienden a provocar una vida liviana o los que son contrarios a las enseñanzas fundamentales del Evangelio.
Sé que se debe permitir que los cristianos tengan su libertad con respecto a cosas que no atañen a la fe, pero esas cosas que atacan la fe o la santidad deben ser abandonadas por todos los cristianos, especialmente por los pastores de las iglesias y las cabezas de familia. Tal como sucedió con Jacob cuando ordenó a su familia y a todos los que estaban con él que se libraran de los dioses extraños entre ellos y que se cambiaran sus vestidos. Así lo declara Génesis capítulo 35, versículo 2. Dejaron un buen ejemplo o dos aquellos que, según el relato de Hechos, tomaron sus libros mundanos y los quemaron delante de todos los hombres, aunque valían 50,000 piezas de plata. Hechos capítulo 19, verso 18 al 19. El descuido de este cuarto asunto ha ocasionado la ruina de muchas familias, tanto entre los hijos como los sirvientes. El que vanos charlatanes y sus obras engañosas desvíen a familias enteras es más fácil de lo que muchos suponen. Tito capítulo 1, versículo 10 y verso 11. Ya hemos considerado el estado espiritual de su familia. Ahora veamos su estado exterior. Segundo, tocante al estado exterior de su familia, usted debe considerar estas tres cosas. Número 1. Que es su obligación asegurarse de que cuenten con el sustento necesario. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así lo declara la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 8. Observe que cuando la palabra dice que debe tener cuidado de los suyos, no le da licencia para descuidarlos, ni permite que el mundo entre en su corazón, ni en su cuenta de banco, ni que se preocupe de los años o días venideros, sino que provea el sustento a fin de que tengan comida y ropa, y si cualquiera de ustedes o usted mismo no se contentan con eso, se salen de los límites del gobierno de Dios. Así lo enseña 1 Timoteo capítulo 6, versículo 8 y Mateo capítulo 6, verso 34. De esto se trata trabajar, a fin de contar con los medios para ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, como lo declara Tito capítulo 3, verso 14. Y nunca objete que a menos que logre tener más, no estará satisfecho, porque eso es falta de fe. La palabra dice que Dios da de comer a los cuervos, cuida de los gorriones y viste a la hierba. ¿Qué más puede desear el corazón que ser alimentado, vestido y cuidado? Como lo declara Lucas capítulo 12, versos 6 y versos 28 al 31. Número 2. Por lo tanto, aunque usted mantenga su familia, haga que todo su trabajo sea con moderación. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. Filipenses capítulo 4, versículo 5, versión 1909. Cuídese de ocuparse tan intensamente de las cosas de este mundo que llegue al punto de obstaculizar el cumplimiento de sus deberes y los de su familia hacia Dios, los cuales, por gracia, tiene que cumplir, como es orar en privado, leer las Escrituras y reunirse con otros creyentes. Es indigno que los hombres, junto con sus familias, vayan detrás de este mundo al punto de apartar su corazón de la adoración a Dios. Cristianos, el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. 1 Corintios capítulo 7 versículos 29 al 31. Muchos cristianos viven y actúan en este mundo como si la religión fuera algo secundario y como si este mundo fuera lo único que realmente necesita, cuando en realidad todas las cosas de este mundo son transitorias y la religión es lo único verdaderamente necesario. Así lo enseña Lucas capítulo 10, versículos 40 al 42.
Número 3. Si quiere ser la cabeza de una familia digna de usted, debe ocuparse de que haya armonía cristiana entre los que dependen de usted, como sucede en la familia donde gobierna alguien que teme a Dios. Número 1. Debe usted asegurarse de que sus hijos y sirvientes estén sujetos a la palabra de Dios, porque aunque le corresponde solo a Dios gobernar el corazón, Él espera que usted gobierne al hombre exterior, porque si no lo hace, puede en poco tiempo cortar su descendencia, aunque a todos los varones, como lo declara primer libro de Samuel, capítulo 3, versos 11 al 14. Ocúpese entonces de que sean sobrios en todas las cosas, en sus vestidos, su lenguaje, que no sean glotones ni borrachos, ni deje que sus hijos maltraten sin razón a sus sirvientes, ni que se traten neciamente los unos a los otros. Número 2. Aprenda a distinguir entre cualquier ofensa que su familia le haya hecho a usted y la que le haya hecho a Dios, y aunque debe ser muy celoso del Señor y no tolerar nada que sea una transgresión abierta contra Él, debe aquí mostrar su discernimiento y pasar por alto y olvidar las ofensas personales. El amor cubrirá multitud de pecados. No sea como los que se enfurecen, cuyas miradas parecen las de un loco cuando alguien los ofende, pero que se ríen o hacen caso omiso y no reprenden cuando alguien deshonra a Dios. Que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera Timoteo capítulo 3, verso 4. Salomón a veces era tan grandioso en este sentido que dejaba atónitos a los que lo visitaban, como lo declara el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, verso 3 al 4. Pero pasemos de lo general a lo particular. ¿Tiene usted una esposa? Debe considerar cómo se comporta en esa relación y para hacerlo correctamente, tiene que considerar la condición de su esposa, si realmente cree o no. Primero, si cree, entonces, tiene usted el compromiso de bendecir a Dios por ella, porque su estima sobrepasa la de piedras preciosas, y ella es la bendición de Dios para usted y para su gloria. Así lo declara Proverbios capítulo 12, versículo 4, Proverbios 31, versículo 10, y primer libro a los Corintios capítulo 11 verso 7. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios capítulo 31 versículo 30. Número 2. Debe amarla por dos razones. Es su propia carne y hueso, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, como lo declara Efesios capítulo 5, verso 29. Pero en segundo lugar, es junto con usted heredera de la gracia de vida, como lo declara primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Esto digo, debe motivarlo a amarla con amor cristiano, amarla creyendo que ambos son los muy amados de Dios y del Señor Jesucristo y que estarán juntos cuando disfruten de la vida eterna con Él. Número 3. Debe conducirse usted hacia ella y delante de ella como lo hace Cristo hacia su iglesia y delante de ella, como dice el apóstol. Los hombres deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios capítulo 5, versículo 25. Cuando los esposos se comportan como deben, entonces no serán solo esposos, sino el cumplimiento de una ordenanza de Dios para la esposa que le predica a ella la conducta de Cristo hacia su esposa. Una dulce fragancia envuelve las relaciones de los esposos y esposas que creen, como lo declara Efesios 4:32.
La esposa, digo, significando la iglesia, y el esposo su cabeza y salvador, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el salvador del cuerpo. Este es uno de los propósitos principales por el cual Dios instituyó el matrimonio, que Cristo y su iglesia figuradamente estén donde quiera que haya una pareja que cree por gracia. Por lo tanto, el esposo que se comporta indiscretamente hacia su esposa no solo se comporta contrariamente a la regla, sino que provoca que su esposa pierda el beneficio de tal ordenanza, frustra el misterio de su relación. Por lo tanto digo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 28 al 29. Cristo dio su vida por su iglesia, cubre sus debilidades, le transmite su sabiduría, la protege y la ayuda en sus asuntos en este mundo. Y lo mismo debe hacer el esposo por su esposa. Salomón y la hija de Faraón dominaban el arte de hacer esto, como pueden comprobarlo en el Cantar de los Cantares. Por lo tanto, cargue con las debilidades de ella, ayúdela en sus enfermedades, hónrela como el vaso más débil y tenga en cuenta la fragilidad de su cuerpo. Así lo enseña primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. En resumen, sea tal esposo para su esposa creyente, que ella pueda decir que Dios no solo le ha dado marido, sino un esposo que demuestra todos los días la conducta de Cristo hacia su iglesia. En segundo lugar, si su esposa es inconversa o carnal, también tiene un deber que cumplir, que está obligado a cumplir por dos razones. Número 1, porque corre el peligro continuo de la condenación eterna. Número 2, porque es su esposa la que está en esta condición impía. Oh, qué poco sentido de valor de las almas hay en el corazón de algunos maridos que manifiestan una conducta poco cristiana hacia sus esposas y delante de ellas. Ahora bien, si quiere tener las cualidades de una conducta apropiada, en primer lugar, piense seriamente en el estado desgraciado de ella, a fin de que su corazón anhele la salvación de su alma. En segundo lugar, cuídese de que debido a una conducta incorrecta suya, no tenga ella ocasión de justificar sus propias impiedades. Y aquí necesita ser doblemente diligente porque ella reposa en su seno y por lo tanto puede percibir aún la falta más pequeña en usted. Número 3. Si ella se comporta indebida o incontrolablemente, como bien puede ser porque vive sin Cristo y sin su gracia, entonces esfuércese por vencer la maldad de ella con su propia bondad, los infortunios de ella con su propia paciencia y mansedumbre. Es una vergüenza para usted, que vive bajo otros principios, comportarse como ella. Número 4. Aproveche las oportunidades para convencerla. Observe su estado de ánimo y cuando parece bien predispuesta, háblele a su corazón. Número 5. Cuando hable, hágalo con propósito. No es necesario decir muchas palabras, solo las pertinentes. Job, en pocas palabras, responde a su esposa y la desvía de sus palabras necias. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job capítulo 2, versículo 10. Número 6. Haga todo sin amargura y sin la menor apariencia de enojo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 25 y versículo 26. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Primera a los Corintios, capítulo 7, verso 16. Deberes familiares. Escrito por John Bunyan. Traído usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Capítulo número 2. El deber de las esposas. Pasando del padre de familia como cabeza, diré una palabra o dos a los que están bajo su cuidado. Y primero a la esposa. Por ley, la esposa está sujeta a su marido mientras viva el marido, como lo declara Romanos capítulo 7, versículo 2. Por lo tanto, ella también tiene su obra y lugar en la familia al igual que los demás. Ahora bien, hay que considerar las siguientes cosas con respecto a la conducta de una esposa hacia su marido, las cuales ella debe cumplir conscientemente. Primero, que lo considere a él como su cabeza y señor. El varón es cabeza de la mujer. Así lo declara 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Y Sara llamó Señor a Abraham. Así lo declara primera carta de Pedro capítulo 3 versículo 6. En segundo lugar, en consecuencia, ella debe estar sujeta a él como corresponde en el Señor. El apóstol dice: Vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 1, Colosenses, capítulo 3, verso 18 y Efesios, capítulo 5, verso 22. Ya se los he dicho, que si el esposo se conduce con su esposa como corresponde, será el cumplimiento de tal ordenanza de Dios a ella que, además de su relación de esposo, le predicará a ella la conducta de Cristo hacia su iglesia. Y ahora digo también que la esposa, si ella anda con su esposo como corresponde, estará predicando la obediencia de la iglesia a su marido. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, versículo 24. Ahora bien, para llevar a cabo esta obra, primero tiene usted que evitar los siguientes males. Número 1. El mal de un espíritu errante y chismoso. Es malo en la iglesia y es malo también en una esposa que es la figura de la iglesia. A Cristo le encanta que su esposa esté en casa, es decir, que esté con él en la fe y práctica de sus cosas, no andando por allí metiéndose con las cosas de Satanás. De la misma manera, las esposas no deben andar fuera de su casa chismoseando. Usted sabe que Proverbios capítulo 7 versículo 11 dice lo siguiente: alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Las esposas deben estar atendiendo los negocios de sus propios maridos en casa. Como dice el apóstol, deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Y por qué? Para que de otra manera la palabra de Dios no sea blasfemada. Así lo declara Tito capítulo 2 versículo 5. Número 2. Cuídese de una lengua ociosa, charlatana o contenciosa. Es también odioso que sirvientas o esposas sean como loros que no controlan su lengua. La esposa debe saber, como lo he dicho antes, que su esposo es su Señor y que está sobre ella como Cristo está sobre la iglesia. ¿Le parece que es impropio que la iglesia parlotee contra su esposo? ¿No debe guardar silencio ante él y poner por obra sus leyes en lugar de sus propias ideas? ¿Por qué, según el apóstol, debe conducirse así con su esposo?
La mujer aprenda, dice Pablo, en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Así lo declara la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 11 y versículo 12. Es impropio ver a una mujer, aunque no sea más que una sola vez en toda su vida, tratar de sobrepasar a su marido. Ella debe en todo estar sujeta a él y hacer todo lo que hace como si hubiera obtenido la aprobación, la licencia y la autoridad de él. Y ciertamente en esto radica su gloria, permanecer bajo él, tal como la Iglesia permanece bajo Cristo. Entonces abrirá su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua, como lo declara el Proverbios capítulo 31, versículo 26. Número 3. No use ropa inmodesta ni camine de un modo seductor. Hacerlo es malo tanto fuera como dentro de casa. Afuera no solo será un mal ejemplo, sino que también provocará la tentación de la concupiscencia y la lascivia, y en casa es ofensivo para el marido piadoso y contagioso para los hijos impíos, etc. Por lo tanto, como dice el apóstol, la ropa de las mujeres sea modesta, como conviene a mujeres que profesan piedad con buenas obras, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, como lo declara primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y tal como vuelve a decir, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así lo declara primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 3 al 5. Pero no piense que por la sujeción que he mencionado, opino que las mujeres deben ser esclavas de sus maridos. Las mujeres son socios de sus maridos, su carne y sus huesos, y no hay hombre que odie su propia carne o que la resienta, como lo declara Efesios capítulo 5, verso 29. Por lo tanto, todos los hombres amen también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, como lo declara Efesios capítulo 5, versículo 33. La esposa es cabeza después de su marido y debe mandar en su ausencia. Sí, en su presencia debe guiar la casa, criar sus hijos, siempre y cuando lo haga de manera que no dé al adversario ocasión de reproche, como lo declara primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 10 y verso 13. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31, versículo 10. La mujer agraciada tendrá honra. Proverbios 11, 16. Y la mujer virtuosa es corona de su marido. Proverbios 12, 4. Objeción. Pero mi marido es inconverso. ¿Qué puedo hacer? Respuesta. En este caso, lo que he dicho antes se aplica con más razón. ¿Por qué? En primer lugar, porque debido a esta condición, su esposo estará atento para aprovechar sus deslices y debilidades con el fin de echárselo en cara a Dios y a su Salvador. En segundo lugar, es probable que interprete de la peor manera cada una de sus palabras, acciones y gestos. En tercer lugar, y todo esto tiende a endurecer más su corazón, sus prejuicios y su oposición a su propia salvación. Por lo tanto, como dice el apóstol Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta
casta y respetuosa. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 2. La salvación o la condenación de su marido depende mucho de su buena conducta delante de él. Por lo tanto, si teme a Dios o si ama a su marido, procure por medio de su comportamiento lleno de mansedumbre, modestia, santidad y humildad delante de él, predisponerlo a querer su propia salvación, y haciendo esto porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Primera a los Corintios capítulo 7, verso 16. Objeción. Pero mi marido no solo es inconverso, sino que es un contencioso, malhumorado y cascarrabias. Sí, tan contencioso que no sé cómo hablarle ni cómo comportarme en su presencia. Respuesta. Es cierto que algunas esposas viven en una verdadera esclavitud en razón de sus esposos impíos y como tales deben inspirar lástima y oraciones a su favor, de manera que sean tanto más cuidadosas y sobrias en todo lo que hacen. Número 1. Por lo tanto, sea muy fiel a él en todas las cosas de esta vida. Número 2. Sea paciente con su conducta desenfrenada e inconversa. Usted está viva, él está muerto. Usted está bajo la gracia, él bajo pecado. Ahora, entonces, teniendo en cuenta que la gracia es más fuerte que el pecado y la virtud que lo vil, no se deje vencer por su vileza. En cambio, vénzala con sus virtudes, como lo declara Romanos capítulo 12, versículo 12 al 21. Es una vergüenza que los que viven bajo la gracia sean tan habladores como con los que no la tienen. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así lo declara Proverbios capítulo 14, versículos 29. Número 3. Si en algún momento desea hablar a su esposo para convencerle acerca de algo, sea bueno o malo, sepa discernir el momento propicio. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Así lo declara Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Ahora bien, con respecto a encontrar el momento propicio, número 1. Considere su estado de ánimo y acérquese a él en el momento que más lejos esté de esas sucias pasiones que la afligen. Abigail no quiso decirle ni una palabra a su esposo ebrio hasta que se le pasara el efecto del vino y estuviera sobrio, como lo declara el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 36 al 37. No hacer caso de esta observación es la razón por la que se habla mucho y se logra poco. Número 2. Háblele en esos momentos cuando el corazón de él se siente atraído a usted y cuando da muestras de su cariño y de lo complacido que se siente con usted. Esto es lo que hizo Esther con su marido, el rey, y prevaleció. Así lo declara Esther capítulo 5, versículo 3, versículo 6 y el capítulo 7, versículos 1 al 2. Número 3. Esté atenta para notar cuándo las convicciones despiertan su conciencia y sígalas con dichos profundos y certeros de las Escrituras. En forma parecida, trató la esposa de Manoa a su esposo, como lo declara el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 22 y verso 23. Aún entonces, sean pocas sus palabras, y ninguna de ellas disfrutando cuando puede echarle en cara algo. En cambio, diríjase aún a él como su cabeza y Señor, con ruegos y súplicas. Y todo en tal espíritu de comprensión y un corazón tan lleno de afecto por su bien, que su forma de hablar y su conducta al hablarle le sea claro a él que habla por cariño, que es sensible a la desdicha de él y que su alma está inflada del anhelo de que sea salvo. Y apoye sus palabras y su conducta con oraciones a Dios a favor de su alma.
manteniendo usted una conducta santa, casta y modesta ante él. Objeción: pero mi esposo es estúpido, un necio que no tiene la inteligencia suficiente para desenvolverse en este asunto. Respuesta: número 1. Aunque todo esto sea cierto, tiene que saber que él es su cabeza, su señor y su esposo. Número 2. Por lo tanto, no quiere ejercer su autoridad sobre él. Él no fue hecho para usted, para que usted tenga dominio sobre él, sino para ser su esposo y ejercer su autoridad sobre usted. Así lo declara la primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 12, y primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3 y verso 8. Número 3. Por lo tanto, aunque en realidad tenga usted más discernimiento que él, debe saber que usted y todo lo que es de usted debe ser usado bajo su esposo en todo, declara Efesios 5:24. Cuídese entonces de que lo que usted hace no aparezca bajo su nombre, sino bajo el de él, no para su propia exaltación, sino para la de él, haciendo todo de modo que por su destreza y prudencia nadie pueda ver ni una de las debilidades de su esposo. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Así lo declara Proverbios 12:4. Y así entonces, como dice el sabio, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Así lo declara Proverbios 31, versículo 12. Número 4. Por lo tanto, actúe como si estuviera y de hecho esté bajo el poder y la autoridad de su marido. Ahora, tocante a su conducta con sus hijos y sirvientes, usted es una madre y la señora de su casa y debe comportarse como tal. Y además, al considerar a la mujer creyente como una figura de la iglesia, debe como la iglesia nutrir y enseñar a sus hijos, sus sirvientes, y como la iglesia también dar razón de sus acciones, y ciertamente al estar la esposa siempre en casa, tiene una gran ventaja en ese sentido. Por lo tanto, hágalo y el Señor prosperará su quehacer. Deberes familiares. Escrito por John Bunyan. Traído usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Capítulo número 3. Deberes de los padres hacia los hijos. Si usted es padre de familia, un padre o una madre, entonces debe considerar su llamado como tal. Sus hijos tienen almas y tienen que nacer de Dios al igual que usted o de otra manera perecerán. Y sepa también que a menos de que sea usted muy sobrio en su conducta hacia ellos y en la presencia de ellos, pueden perecer por culpa de usted, lo cual debe impulsarle a instruirlos y también a corregirlos. Primero, instruirlos como dice la Escritura, y criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y hacer esto diligentemente, estando en tu casa y al acostarte y cuando te levantes, como lo declara Efesios capítulo 6, versículo 4 y Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. A fin de hacer esto con propósito, en primer lugar, hágalo usando términos y palabras fáciles de entender. Evite expresiones elevadas porque éstas ahogarían a sus hijos. De esta manera habló Dios a sus hijos, declara Oseas 12:10, y Pablo a los suyos, como lo declara 1 Corintios 3:2. En segundo lugar, tenga cuidado de no llenarles la cabeza de caprichos y nociones que de nada aprovechan, porque esto les enseña a ser descarados y orgullosos en lugar de ser sobrios y humildes. Por lo tanto, explíqueles el estado natural del hombre, converse con ellos acerca del pecado, la muerte y el infierno, de un Salvador crucificado y la promesa de vida a través de la fe. Instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así lo declara Proverbios 22, 6. Número 3. Tiene que ser muy suave y paciente siempre que les enseña para que no se desalienten, como lo declara Colosenses 3:21. Número 4. Procure convencerlos por medio de una conversación responsable que lo que usted les enseña no son fábulas, sino realidades. Sí, y realidades tan superiores a las que disfrutamos aquí, que aun si todas las cosas fueran 1000 veces mejor de lo que son, no podrían compararse con la gloria y el valor de estas cosas. Isaac era tan santo ante sus hijos que cuando Jacob recordaba a Dios, recordaba que era el temor de Isaac su padre, como lo declara Génesis 31:53. Cuando los hijos pueden pensar en sus padres y bendecir a Dios por su enseñanza y el bien que de ellos recibieron, esto no solo es provechoso para los hijos, sino también honorable y reconfortante para los padres. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él. Proverbios 23, versículos 24 al 25. Segundo, el deber de corregir. Número 1. Con sus palabras serenas, procure apartarlos del mal. Ese es el modo como Dios trata a sus hijos. Así lo declara Jeremías 25, versículos 4 al 5. Número 2. Cuando los reprenda, sean sus palabras sobrias, escasas y pertinentes, con el agregado de algunos versículos bíblicos pertinentes. Por ejemplo, si mienten, pasajes como Apocalipsis 21, versículo 8 y verso 27. Si se niegan a escuchar la palabra, pasajes como segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versos 14 al 16. Número 3. Vigílelos, que no se junten con compañeros groseros e impíos. Muéstreles con sobriedad un constante desagrado por su mal comportamiento, rogándoles tal como en la antigüedad Dios rogaba a sus hijos. No hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Así lo declara el libro del profeta Jeremías, capítulo 44, versículo 4. Número 4. Mezcle todo esto con tanto amor, compasión y compunción de espíritu, de modo que de ser posible sepan que a usted no le desagradan ellos mismos como personas, sino que le desagradan sus pecados. Así se conduce Dios. Salmo 99, versículo 8. Número 5. Procure con frecuencia hacer que tomen conciencia del día de su muerte y del juicio que vendrá. Así también se conduce Dios con sus hijos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 29. Número 6. Si tiene que hacer uso de la vara, hágalo cuando esté calmado y muéstreles juiciosamente en primer lugar su falta, en segundo lugar cuánto le duele tener que tratarlos de este modo, en tercer lugar y que lo que hace lo hace en obediencia a Dios y por amor a sus almas, y en cuarto lugar dígales que si otro medio mejor hubiera sido suficiente, nada de esta severidad hubiera ocurrido. Esto lo sé por experiencia. Será la manera de afligir sus corazones tanto como sus cuerpos, y debido a que es la manera como Dios corrige a los suyos, es muy probable que logre su fin. Número 7. Finalice todo esto con una oración a Dios a favor de ellos y deje la cuestión en sus manos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Por último, ten en cuenta estas advertencias. En primer lugar, cuídese de que las faltas por las cuales disciplina a sus hijos no las hayan aprendido de usted.
Muchos niños aprenden de sus padres la maldad por las cuales los castigan corporalmente y disciplinan. Número 2. Cuídese de ponerles buena cara cuando cometen faltas pequeñas, porque dicha conducta hacia ellos será un aliento para que cometan otras más grandes. Número 3. Cuídese de usar palabras desagradables e impropias cuando los castiga, como insultos, groserías y cosas similares. Esto es satánico. Número 4. Cuídese de acostumbrarlos a regaños y amenazas mezclados con liviandad y risas. Esto endurece. No hable mucho, ni con frecuencia, sino solo lo que es apropiado para ellos, con toda sobriedad. Deberes familiares. Escrito por John Bunyan. Traído usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Capítulo número 4. Deberes de los hijos hacia los padres. Los hijos tienen un deber hacia sus padres que bajo la ley de Dios y la naturaleza deben cumplir a conciencia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y también, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1 y Colosenses capítulo 3, versículo 20. Estas son las palabras en las que los hijos deben dar a sus padres la honra que merecen. Primero, deben siempre considerarlos a ellos mejores que a sí mismos. Observo un espíritu vil en algunos hijos que miran con desprecio a sus padres y sus pensamientos con respecto a ellos son despectivos y desdeñosos. Esto es peor que comportarse como un pagano. Los que actúan de esta manera tienen el corazón de un perro o una bestia que muerde a los que lo produjeron y a la que les dio vida. Objeción. Pero mi padre es ahora pobre y yo soy rico, y sería disminuirme o por lo menos un obstáculo para mí mostrarle el respeto que le mostraría si las cosas fueran distintas. Respuesta. Le digo que argumenta usted como un ateo o una bestia y su posición en esto es totalmente opuesta a la de un hijo de Dios, como lo declara Marcos capítulo 7 versículos 9 al 13. Un talento y un poco de la gloria de una mariposa tienen que convertirlo en un ser que no ayuda y no honra a su padre y a su madre. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre, así lo declara Proverbios 15:20. Aunque sus padres se encuentren en la posición más baja y usted en la más alta, él sigue siendo su padre y ella su madre y usted debe tenerlos en alta estima. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 30:17. En segundo lugar, debe demostrar que honra a sus padres con su disposición de ayudarles en lo que necesiten. Pero si alguna tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Dice Pablo, porque esto es lo bueno y agradable delante del Señor, según 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4. José observó esta regla con respecto a su pobre padre, aunque él mismo estaba casi a la altura del rey de Egipto. Además, note que deben recompensar a sus padres. Hay 3 cosas por las cuales mientras viva estará en deuda con sus padres. Número 1. Por estar en este mundo. De ellos, directamente bajo Dios, recibió usted vida. En segundo lugar, por su cuidado para preservarlo cuando usted no podía hacer nada por sí mismo, no podía cuidarse ni encargarse de sí mismo. Número 3. Por los esfuerzos que hicieron para criarlo. Hasta que no tenga usted hijos propios, no podrá comprender los esfuerzos, desvelos, temores,
tristezas y aflicciones que han sufrido para criarlo. Y cuando lo comprenda, será difícil sentir que ya los ha recompensado por todo lo que hicieron por usted. ¿Cuántas veces han saciado su hambre y arropado su desnudez? ¿Qué esfuerzos han hecho a fin de que tuviera usted los medios para vivir y triunfar aun cuando ya hayan muerto? Es posible que se hayan privado de alimento y vestido y que se hayan empobrecido para que usted pudiera vivir como un hombre. Es su deber como hombre considerar estas cosas y hacer su parte para recompensarlos. Las Escrituras así lo afirman, la razón así lo afirma, y sólo los perros y las bestias pueden negarlo. Es deber de los padres cuidar a sus hijos, y el deber de los hijos recompensar a sus padres. Tercero, por lo tanto, con una conducta humilde y filial, demuestre que usted hasta este día recuerda con todo su corazón el amor de sus padres. Todo esto sobre la obediencia a los padres en general. También si sus padres son piadosos y usted es impío, ¿cómo lo es si no ha pasado por la segunda obra o el nacimiento de Dios? Debe considerar que con más razón debe respetar y honrarlos, no solo como padres en la carne, sino como padres piadosos. Su padre y madre han sido designados por Dios como sus maestros e instructores en el camino de justicia. Por lo tanto, como dijera Salomón, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 21. Ahora le insto que considere esto. Número 1. Que esta ha sido siempre la práctica de los que son y han sido hijos obedientes. Sí, de Cristo mismo para con José y María, aun cuando él mismo era Dios bendito para siempre, como lo declara Lucas 2:51. Número 2. Con el fin de dejarlo estupefacto, pues tiene usted también los juicios severos de Dios sobre los que han sido desobedientes. Como Ismael, por haberse burlado de un hecho bueno de su padre y su madre, se vio privado tanto de la herencia de su padre como del reino de los cielos, y eso con la aprobación de Dios. Así lo declara Génesis 21, versículos 9 al 14, y Gálatas capítulo 4, versículo 30. Pero en segundo lugar tenemos a Omnín y Finés, por rechazar el buen consejo de su padre, provocaron la ira del gran Dios y lo convirtieron en su enemigo. Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 23 al 25. En tercer lugar tenemos a Absalón, quien fue linchado, por decirlo así, por Dios mismo, porque se había rebelado contra su padre, como lo declara el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 9 al 15. Además, qué poco sabe usted del dolor que significa para sus padres pensar que puede estar condenado. ¿Cuántos suspiros, oraciones y lágrimas habrán brotado en su corazón por esta razón? ¿Cuánto gimió Abraham por Ismael? Le dijo a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Así lo declara Génesis 17:18. ¿Cuánto sufrieron Isaac y Rebeca por el mal comportamiento de Esaú? Como lo declara Génesis 26:34 y versículo 35. ¿Y con cuánta amargura lloró David a su hijo que había muerto en su maldad? Como lo declara el segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículos 32 al 33. Por último, ¿es posible imaginar otra cosa que el hecho de que estos suspiros, oraciones, etc., de sus piadosos padres solo aumentarán sus tormentos en el infierno si mueren sus pecados? Por otro lado, si sus padres y usted son piadosos, ¿no es esto una felicidad?
¿Cuánto debe regocijarse porque la misma fe mora tanto en sus padres como en usted? Su conversión posiblemente sea el fruto de los gemidos y oraciones de sus padres a favor de su alma y no pueden menos que regocijarse. Regocíjese con ellos. Así sucedió en el caso de un hijo mencionado en la parábola. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Lucas capítulo 15, versículo 24. Sea el hecho de que sus padres viven bajo la gracia, al igual que usted, motivo para proponerse más decididamente a honrarlos, reverenciarlos y obedecerles. Ahora está en mejores condiciones para considerar los desvelos y el cuidado que sus padres le han brindado tanto a su cuerpo como a su alma. Por lo tanto, esfuércese por recompensarlos. Usted tiene la fortaleza para responder en cierta medida al mandamiento, por lo tanto, no lo descuide. Es doble pecado el que un hijo creyente no recuerde el mandamiento, sí, el primer mandamiento con promesa, como lo declara Efesios 6, versículos 1 al 2. Cuídese de no decirles a sus padres ni una palabra brusca, ni de comportarse indebidamente con ellos. Nuevamente, si usted es piadoso y sus padres son impíos, como tristemente sucede con frecuencia, entonces ansíe su salvación. Los que se van al infierno son sus padres. En segundo lugar, lo mismo que dije antes a la esposa tocante a su esposo inconverso, le digo ahora a usted. Cuídese de una lengua que habla ociosidades, hábleles con sabiduría, mansedumbre y humildad. Atiéndalos fielmente sin quejarse y reciba con la modestia de un niño sus reproches, sus quejas y hablar impío. Esté atento a fin de percibir las oportunidades para hacerles ver su condición. Oh, qué felicidad sería si Dios usara un hijo para traer a su padre a la fe. Entonces el padre ciertamente podría decir: con el fruto de mi cuerpo, Dios ha convertido mi alma. El Señor, si es su voluntad, convierta a nuestros pobres padres, a fin de que, junto con nosotros, sean hijos de Dios.